Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan, que nos acompañan y juntos echamos un vistazo a los hechos noticiosos que han ocurrido en el país y en el resto del mundo. Eh, Primero, antes que nada, mis condolencias al político y economista Juan Ariel Jiménez por el fallecimiento de la señora Marilis Núñez, su madre, ocurrido este fin de semana y la cual recibió cristiana sepultura este lunes. Paz a sus restos, conformidad a la familia y un abrazo profundo desde Hoyo País, en mi persona y del equipo nuestro, a Juan Ariel Jiménez. Todo un caballero, un hombre educado, un hombre que no parece político, porque es un hombre que habla más de su profesión, de lo que él conoce y tiene siempre una respuesta constructiva sobre cualquier situación de denuncia o de queja, antes que simplemente tirar cosas al aire. Nuestro abrazo a Juan Ariel Jiménez. En la fecha del 7 de julio, dos acontecimientos ocurrieron en el mundo. Uno de ellos, el día en que fue sentenciado el entonces general destituido de Panamá, Antonio Noriega. Antonio Noriega, Manuel Antonio Noriega, había sido un hombre formado por la Agencia Central de Inteligencia en Panamá y era uno de los hombres que estaba dentro del proyecto en confiscación de partidas de cocaína que circulaban desde Colombia, desde Sudamérica, para ir a territorio México y Estados Unidos principalmente. Las confiscaciones de esa droga, se usaba el dinero y las confiscaciones para comprar armas para los contras que estaban haciendo la guerra contra los grupos subversivos en Nicaragua. Salvador, Honduras también, pero en Nicaragua especialmente. Le llamaban los contras. Ahí estuvo involucrado aquel coronel Oliver North, coronel de los Estados Unidos que dirigió esta operación y después estuvo preso, fue juzgado y sentenciado por crímenes de guerra, por una serie de situaciones que se dieron en ese marco. Pues el general Noriega, los Estados Unidos lo formaron, los Estados Unidos tenían su campamento principal de lo que era la Escuela de las Américas, Comando Sur de los Estados Unidos, estaba con sede en Panamá y eran los grandes custodios. Ahí en la zona del Canal de Panamá todo eso era prácticamente una base militar de los Estados Unidos. Yo llegué a ir a ver todavía cuando era una base militar, antes que los norteamericanos salieran definitivamente de Panamá. Y entonces, con el apoyo de los Estados Unidos, incito militarmente, Manuel Antonio Noriega tuvo una resonancia, coronel Manuel Antonio Noriega, y llegó a general, asumió el poder en 1983 más o menos, asumió el poder, desconoció unas elecciones que se habían hecho contra el presidente, el candidato de la oposición del partido oficial en ese momento, el señor Endara. Le robaron las elecciones y Noriega se convirtió en un dictador en Panamá. Y desde el momento en que él se convirtió en un dictador en Panamá, adjuró de los Estados Unidos y se peleó con los norteamericanos, hizo un
un nombre propio, por así decirlo. Acuerden aquella fotografía de él en un discurso con un machete en las manos, diciendo que cortaría la cabeza de los enemigos de la patria, incluyendo los Estados Unidos. Pero no solamente era un enemigo político, sino que se convirtió en una persona relacionada con el narcotráfico. Lo que él había hecho para combatir el narcotráfico y tomar las posesiones del narcotráfico para razones políticas contra la subversión en Centroamérica, en combinación con los Estados Unidos, el famoso caso de los Irán-Contra, porque estaban relacionados con el tema de Irán y los contrarrevolucionarios, se convirtió en un poder desafiante a los Estados Unidos, al punto de que los Estados Unidos provocan 6 años después, en 1989, recuerdo como hoy, aquella acción militar de los Estados Unidos contra el régimen de Manuel Antonio Noriega. Lo deponen, pero esto provocó una situación de muchas tensiones, él se envalentonó y los Estados Unidos propician una intervención militar en Panamá con los soldados que tenían en Panamá, y aquello fue un hecatombe, 20 de diciembre de 1989. Entraron los aviones y barcos y todo, y dieron un golpe militar. Noriega se refugia en la Nunciatura Apostólica. Los Estados Unidos, el objetivo era agarrar a Noriega y sacarlo del país, meterlo preso, acusarlo de narcotráfico, de crímenes contra la humanidad, una serie de cosas. Pero Noriega se refugia en la sede de la Nunciatura. Los Estados Unidos, para provocar una situación, establecieron una guerra psicológica, grandes y potentes bocinas con música rock estridente, faros y luces sobre la Nunciatura, provocaron la desesperación en la Nunciatura Apostólica y finalmente entregan a Noriega, quien es llevado a Estados Unidos, juzgado, condenado a 30 años, 40 años, qué sé yo, cuántos años de prisión, ya en el 1990. Y 15 años después, 16 años después, Noriega logra una reducción de pena y que se le ponga en libertad. Pero Francia lo reclama en extradición para juzgarlo por cantidades de drogas que habían entrado y lavado de activos que había entrado a Francia en el entramado que había creado Noriega. Y se lo lleva para París. Y en París lo condenan a 7 años de prisión. 7 años de prisión, 2010. Y después de eso, que es liberado, vuelve a Panamá y en Panamá lo están esperando también con otra serie de cargos. Y llegó en silla de ruedas, vuelto un guiñapo. Aquello daba pena y vergüenza, peor que lo que le pasó a Fujimori. Vuelto un guiñapo en las cárceles de Estados Unidos, Francia y Panamá. Aquella osadía y aquella conversión de lo que era parte de una estructura política y lo convirtió en un negocio del narcotráfico, aquel desafío lo hizo convertir en esa forma en un guiñapo y falleció en mayo del 2017. Estoy viendo una cronología aquí, a ver si me acuerdo perfectamente bien de las fechas que les he dado, y así es. En la invasión a Noriega el clímax se provocó cuando un oficial de la Armada
de los Marines de los Estados Unidos fue muerto a tiros en una zona cerca del Canal de Panamá. Y eso exacerbó fue el detonante para que los norteamericanos tuvieran una justificación de deponer a Noriega e invadir a Panamá. Murieron 516 panameños durante la intervención que duró del 20 de diciembre al 31 de enero. O sea, fue una intervención de un mes y pico, una intervención militar. Murieron 516 panameños, entre ellos 314 militares y 202 civiles, en desórdenes, en situaciones que se armaron de gente respaldando a Noriega, que las fuerzas de intervención los enfrentaron. Murieron 23 soldados de los Estados Unidos en los operativos y 3 civiles norteamericanos que fueron atrapados por un grupo, por una turba en el centro de Ciudad Panamá y fueron muertos. El 7 de julio del 2010, como les decía, fue condenado Manuel Antonio Noriega en París a 7 años de prisión. Murió, tiempo después él murió en el 2017, cuando salió de París, llegó a Panamá y allá murió. Vuelvo y le digo, vuelto un guiñapo realmente. Y el 7 de julio también marca un episodio interesante para República Dominicana. Ese episodio es el asesinato, ya hace 4 años, del entonces presidente Jovenel Moïse en Haití. Jovenel Moïse junto a su esposa estaban durmiendo en su habitación poco después de la medianoche. Entró un comando de mercenarios, la mayoría de ellos de nacionalidad colombiana, y a sangre y fuego asesinaron al presidente a tiros en su propia habitación. Sus hijos se escondieron y se salvaron, y su esposa recibió varios disparos y días después fue llevada de emergencia en un avión ambulancia a Miami, donde se le salvó la vida finalmente, donde se rehabilitó y volvió posteriormente a Haití. Esta vez bajo la custodia y acompañado por agentes del FBI, que habían estado incluso el FBI en Puerto Príncipe investigando, haciendo las investigaciones sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Desde el momento en que el presidente Jovenel Moïse, que ya había cumplido y estaba pasado de tiempo en la presidencia, pero él entendía que por un retardo en el inicio de su gestión, por problemas de la política interna de Haití, problemas burocráticos, él no había podido ascender, todavía le quedaba un tiempo en el poder. Fue finalmente asesinado. Pues a propósito del asesinato del presidente Jovenel Moïse, comenzó a deteriorarse la deteriorada situación sociopolítico-económica de Haití. Fueron tomando fuerza y poder dentro de un ambiente de distorsión total del poder de los grupos políticos y empresariales de Haití. Comenzó a tomar fuerza y auge las bandas subversivas, criminales, que proviniendo muchos de ellos de la propia policía y del ejército haitiano, acumularon armas, además que entraron de contrabando a Haití en grandes cantidades y se fueron apertrechando y conformando bandas criminales que tomaban el control de una comuna, de un barrio, de una zona de las principales ciudades, lo que se fue convirtiendo después en una gran federación de bandas criminales encabezada por elementos que se han hecho populares como Jimmy Cheriser, el famoso Barbecue. Asesinos de la peor calaña, con un desprecio total de la vida. Un artículo publicado la semana pasada decía que en Haití, en lo que va de este año, poco más de 4.000 personas
han muerto en las acciones de violencia. Poco más de 4.000 en 5 o 6 meses, contado así al azar. Son gente que tirotean un barrio y lo toman, y los heridos y los muertos, pero los heridos todavía aún con vida, le rocían gasolina y le pegan fuego en las calles. Una cosa salvaje, una cosa salvaje. Ha llegado una fuerza interventora de Kenia, pero no ha podido hacer nada. Y hoy dicen los partes internacionales, vistos la semana pasada hasta el fin de semana, que las bandas siguen controlando el 90% aproximadamente de Puerto Príncipe, la capital haitiana. O sea, es territorio de ellos. Y focos de subversión en muchísimas partes del país. El gobierno dominicano ha clamado hasta más no poder soluciones de la crisis haitiana con la intervención de la comunidad internacional, de los grandes países, de las grandes instituciones, Naciones Unidas, Unión Europea, OEA, hasta la OTAN, diría yo, todo el que pueda contribuir a acabar ese baño de sangre, esa situación de terror, de falta de institucionalidad, de corrupción, de perversión en que vive Haití, lo cual nos afecta directamente a los dominicanos. Por eso hemos tenido que enviar 11.000 soldados a la frontera a tratar de controlar y de dotar de seguridad y de cierto blindaje la línea limítrofe para evitar que esas bandas y una gran oleada quizás de personas huyendo de la crisis provoque un éxodo hacia República Dominicana que provocaría una situación inaguantable. Ya de hecho, con sabrá Dios qué cantidad de haitianos indocumentados que viven, trabajan y pululan en todos los pueblos, calles y avenidas, barrios de República Dominicana, con las consecuencias que ello supone. Entonces, nosotros somos los más perjudicados. Y por eso el presidente Luis Abinader, voz en cuello, cada vez que ha tenido la mínima oportunidad, toca el tema haitiano con su exigencia de que la comunidad internacional le haga caso a lo que pasa en Haití. Y dijo una frase interesante el presidente hace unos días. El único que no puede obviar, olvidarse, echar de lado la crisis de Haití es República Dominicana, porque somos los afectados directos por ser su frontera terrestre. Y con todos los controles que hay en la frontera, todos los días agarran 10, 12, 15, 20, 100, 200, usted no sabe cuántos haitianos que han logrado cruzar de manera ilegal a territorio dominicano con complicidades de dominicanos que los transportan, que le establecen rutas, que se hacen de la vista gorda, otros que son autoridades, de todo pasa. Se ha convertido en un negocio. Y se han atrapado mil qué sé yo cuántos, yo vi como 1.900 y tantos en el último mes, tratando de cruzar ilegalmente. Supóngase usted la cantidad que ha pasado, que ha logrado pasar. Una situación que, vuelvo y digo, se deterioró a partir del asesinato del presidente Jovenel Moïse, que todavía no tiene una solución. Hay un montón de gente arrestados, acusados. En Estados Unidos, algunos empresarios han sido encarcelados y han sido juzgados con una relación con el crimen y lo han condenado, pues son 1, 2, 3 personas. El crimen todavía, aunque hay un grupo de colombianos presos y varias personas, también haitianos presos, no ha tenido una conclusión, es un hecho sin concluir todavía. Si fuera en el sistema judicial dominicano lo hubiesen declarado complejo. Esa es la palabra de moda, complejo. Hasta ver hasta cuándo es posible que esa complejidad rompa
el nudo gordiano que impide que tenga una definición y una solución final. Todo esto ocurre con, vuelvo y digo, dos fechas que son el 7 de julio, Panamá, Noriega, el 7 de julio, Haití, Jovenel Moïse, las implicaciones que esto ha tenido. Quiero antes de irme a la pausa acusar, recibo, de esto que he recibido en el día de hoy. Esto es el libro de Marilady Paulino, una joya, escrito por María Elena Moré y editado por el Banco Popular de la República Dominicana, Banco Popular Dominicano. Y acuso recibo de manera directa porque la semana pasada me quejé de que el Banco de Reservas no me había enviado el libro porque lo había visto en algún sitio. Pensé que era el Banco de Reservas, es el Banco Popular que lo editó. El Banco de Reservas también edita muchos libros. Este es el Banco Popular que lo ha editado. E inmediatamente el buen amigo y siempre seguidor de este programa, Raimer Maldonado, del equipo de comunicaciones que dirige Jochi Marmor allá en el Banco Popular Dominicano, me llamó y me dijo: don Rudy, pero ¿cómo es posible que su libro está aquí? Se lo vamos a enviar allá a Color Visión. Y efectivamente, eso fue la semana pasada y aquí lo recibo el libro. Una joya, señores. Qué historia de esta atleta dominicana, Marilady. Qué joya, qué fotografías, qué detalles tiene, qué impresión. Te digo, yo voy a ver una página así cualquiera. Esto es impresionante, las cosas que presenta este libro. Impresionante, señores, de Marilady Paulino. Y tiene unos segmentos importantes y trascendentes. No solamente es la vida de Marilady desde que nació allá en ¿cómo se llama? Ahí en Nizao. En Nizao. No desde que nació en Nizao, sino que tiene toda su historia desde niña, cómo llegó a la capital, cómo se entrenaba, cómo fue esa vida para llegar donde ha llegado Marilady, cómo entrenó, cómo se profesionalizó. Pero también este libro contiene, además de unas gráficas espectaculares, con esa recopilación de María Elena Moré y la impresión de lujo del Banco Popular, esto contiene, además de esto, todo lo que fueron los entrenamientos, fotografías de la familia que le entregaban, todas las fotografías que ella tenía, de cómo Marilady se fue, señores, entrenando para ser lo que es hoy Marilady Paulino. Esa ganadora de los 400 metros planos, varias medallas de oro con el récord mundial. Y entonces, interesante, además de esto, es que este libro tiene, antes de concluir, tiene todo lo que se llama el camino en el tiempo. Ahí están todas las estadísticas del transcurrir de los años y en cada lugar donde Marilady corrió, los tiempos que hizo, las posiciones que obtuvo y por qué y cómo ha llegado desde entonces a la posición de hoy. Pero tiene, señores, además de todo esto que escribió María Elena Moré, tiene en la parte final todo un compendio de lo que tiene el libro escrito en inglés y en francés. Y tiene artículos de Christopher Paniagua, que es el presidente del Grupo Popular. Tiene artículos de Dominique Bloudon, que es la hija de Charles Bloudon,
el visionario de Casa de Campo, de todo el complejo de Romana, Golfo Western, y fue la esposa de Atuey de Camps Jiménez. Tiene artículos de María Elena Moré, lógicamente, todo en inglés y francés en la parte final, para dar una visión, una panorámica de lo que fue así como un informe ejecutivo de la vida de esta atleta, Marilady Paulino. Y aquí habla de todos esos años dorados, de cómo fueron muy resumidos ya en ese informe, con esas firmas impresionantes. Señores, esto es una joya. Esto es una joya. Si usted tiene la oportunidad de acceder y conseguir un libro de estos, va a conocer la historia de una gran atleta, la historia de una mujer visionaria, Marilady Paulino, que ha llenado de gloria el nombre de República Dominicana, en una recopilación excelente de María Elena Moré y una producción del Banco Popular Dominicano. Como dice el comentarista, no se diga más. Permítame la pausa. El Banco Interamericano de Desarrollo advierte, como resultado de un estudio sobre la situación climática en América Latina, que República Dominicana es altamente vulnerable a las amenazas naturales, con pérdidas estimadas en $676 millones. En el estudio que acaba de ser publicado se proporcionan análisis detallados y recomendaciones para adaptarse a los impactos climáticos y fenómenos extremos en las economías de la región, incluyendo el impulso de la resiliencia de la infraestructura, el fortalecimiento de la gobernanza y el cierre de la brecha de financiamiento climático. El Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, y su director ejecutivo Milton Morrison se querellaron contra la empresa Decolor y sus principales ejecutivos por soborno, lavado y chantaje. La acción presentada el 4 de julio en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, incluye al presidente de Decolor, Rogelio Oruña, y al gerente general de la compañía, Sandra Oruña. A través de un comunicado, el Intran denunció una supuesta trama de intentos de soborno por parte de la empresa que incluyen sumas de hasta $1 millón y 3 millones de pesos mensuales, así como amenazas personales, presión institucional y entrega de dinero en efectivo a funcionarios claves de la institución que buscaba la prórroga de un contrato estatal vencido. En el marco de su 73ª Asamblea Plenaria, los obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano abordaron diversos temas pastorales y sociales, con un llamado especial a tratar con dignidad a los migrantes y evitar discursos discriminatorios en el país. En su comunicado, los prelados reflexionaron sobre la pastoral de movilidad humana, resaltando la situación migratoria derivada de la crisis prolongada en Haití, que ha empujado a muchos ciudadanos haitianos a buscar refugio en República Dominicana. Sin embargo, los obispos reconocieron los esfuerzos solidarios del Estado dominicano hacia Haití, incluyendo el acceso a servicios de salud, educación, mercados binacionales y empleos en sectores como la agricultura y la construcción. No obstante, expresaron preocupación por las redadas migratorias y exhortaron a que se apliquen las leyes con justicia y respeto a la dignidad humana. Respecto a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel adicional del 10% a los países que se alineen con las políticas antiestadounidenses de los BRICS, el portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, aseveró que hemos visto declaraciones de este tipo, pero lo importante aquí es que la singularidad del BRICS consiste en unir países que comparten enfoques y visiones del mundo comunes.
La cooperación del BRICS nunca ha estado ni estará dirigida contra terceros países, manifestó el vocero. Al menos 82 personas han perdido la vida tras las fuertes inundaciones que han afectado a la región centro-sur de Texas desde el pasado viernes, según informaron autoridades locales. Kerr Country, uno de los epicentros del desastre, concentra la mayoría de las víctimas, con 68 fallecidos confirmados, entre ellos 28 menores de edad. La tragedia se intensificó la madrugada del pasado viernes, cuando el río Guadalupe se desbordó tras intensas lluvias que anegaron gran parte del área conocida como Hill Country al noreste de San Antonio. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseveró en una entrevista al periodista estadounidense Tucker Carlson que agentes de Israel intentaron asesinarle, pero que fallaron en su intento. Lo intentaron, sí, y actuaron en consecuencia, pero fracasaron. Y como verdadero creyente creo que está en manos de Dios Todopoderoso determinar cuándo una persona morirá o no morirá. Si Él quiere, el Dios Todopoderoso, entonces puede morir mientras caminas libremente por las calles, manifestó. El mandatario respondió a la pregunta de Carlson sobre si el gobierno israelí intentó asesinarle. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El tema central del día, de esta semana, lógicamente, es los giros a la izquierda. Señores, el Intran ha puesto en ejecución ya oficialmente el plan que se ha trazado y que ha anunciado para tratar de disminuir la presión que provoca el caos, el desorden en el transporte vial de República Dominicana, en especial de la capital. De una congestión que es impresionante, que provoca tensiones, gasto de tiempo, de combustible, alteraciones de la paz mental de la gente, que es motivo y que ha sido motivo de violencia, de pleitos, de accidentes, de todo. El problema vial en República Dominicana es una cosa terrible. Terrible. Usted tiene una cita a las 12 del día y usted no sabe si salir a las 9 o salir a las 10, con suerte de llegar a tiempo, porque en cualquier sitio hay un trancón, hay unos tapones terribles, y a veces llega demasiado a tiempo, porque ese día encuentra una vía expedita, o se mete en unos callejones, pero otro día cualquiera se tranca y se queda y se pasa horas en el tránsito, un tiempo perdido de producción. Entonces, no hemos contado con autoridades que hayan ayudado a resolver eso. Los agentes de tránsito de la DGCET están más para poner multa y para entorpecer más el desenvolvimiento ágil del tránsito que de corregirlo. Y la gente del Intran dan palos a ciegas de todas formas. No han logrado establecer un mecanismo
han hecho 10, 12, qué sé yo, cuántas programas y planes y no han dado con uno que pueda ayudar a resolver esta crisis. Esa es la verdad. Ahora han inventado uno que se llama República Dominicana se mueve, RD se mueve. Y este tiene varias facetas, varias cosas que están haciendo. Una de ellas por donde se inicia, o se inició la semana pasada, por el tema de llevarse los vehículos que están estacionados en una serie de vías en lo que se llama el polígono central. Estamos hablando de Ortega y Gasset hasta Núñez de Cáceres, de John Kennedy hasta 27 de febrero. Eso se le llama el polígono central, extendido hacia otras partes circundantes, puede ser lo que se llama el polígono central. Y tiene razón en que en una calle de una vía, si se paran vehículos a la derecha y se paran vehículos a la izquierda, dejan apenas un carril en el centro, a veces se quieren pegar en dos, y eso entorpece la circulación y provoca entaponamiento. Verdad absoluta. Pero ¿cuál es la solución? Ese es el problema. La solución es llevarse los vehículos que estén parqueados en un lado donde la DGCET diga que no se debe parquear. Porque en algunos sitios se puede parquear a la derecha y en otros sitios se puede parquear a la izquierda. Ese es el colmo. Usted no sabe realmente que nunca se debe parquear a la derecha, nunca se debe parquear a la izquierda, dependiendo lo que haya decidido el Intran en ese tramo, en esa vía. Pero bien, no se puede parquear, se llevan los vehículos, te levantan una multa, te cobran la grúa en que se lo llevaron y tienes que pasar todo el calvario de tener que trasladarte al sitio, de tener que esperar, de tener que te llenan unos papeles, una cosa, y qué sé yo cuánto. O sea, tú perdiste una mañana, perdiste un día y pagas unos cuartos. Y el tema tiene lógica. Usted no se puede parquear ahí, usted no se parquea. Pero ¿cuál es la solución que ofrece la autoridad? Porque en algún sitio usted tiene que parquearse. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a poner el carro en la cabeza? Además, lo que ha pasado en el polígono central es una responsabilidad de la autoridad. Estoy cansado de repetirlo. Yo vivo en el polígono central. ¿Por qué es una responsabilidad de la autoridad? Porque donde había una casa, una vivienda, que había una marquesina, vamos a suponer que esto es la calle, y aquí, vamos a suponer que está en la calle, y aquí hay 1, 2, 3 edificios, cada uno tiene entrada para entrar, y ahí no se puede parquear nadie. Y de ese lado es que está autorizado el parqueo. No se puede parquear nadie en ese bloque. Porque tú no te puedes parquear obstruyendo la entrada de un edificio. Pero donde había una casa antes, que era aquí, y había una marquesina para entrar aquí, usted tenía toda la acera, el borde de la acera para parquearse. Sin embargo, cuando se construyen los edificios y se dieron los permisos de esos suelos, se bloqueó toda la posibilidad de que eso pueda servir de parqueo en un momento determinado. Más que eso, en todo el polígono central, donde había una casa, se dio permiso para hacer un colegio, se dio permiso para hacer un restaurante, se dio permiso para establecer todo tipo de negocios. Y tienen 2 parqueos de frente. En un restaurante, por ejemplo, yo vivo frente a un restaurante, hay 4 parqueos, 1, 2, 3 y 4. Y ahí eso vive lleno de gente porque es muy popular, vive lleno de gente, vive lleno de personas. Entonces tienen 2 vale parking. No se preocupe, nosotros tenemos, pues el vale parking lo que hace es quitar el vehículo de ahí para que sigan llegando otros comensales y te lo lleva a un sitio y te lo parquea en la calle. Porque no hay parqueos públicos. Porque la autoridad no propició que se hicieran parqueos públicos. Se anunciaron hace 3 años que se iban a hacer una docena de parqueos públicos y no han hecho ninguno. Y yo he relatado aquí que hace unos años un grupo de promotores, ingenieros, fueron al ayuntamiento del Distrito Nacional, que debe dar los permisos, lo que se llama permiso de suelos, y un plan. Nosotros queremos comprar
terrenos. Una casa, por ejemplo, la desbaratamos para hacer un parqueo. Un parqueo, que es un negocio, pero no es un negocio tan lucrativo como el negocio de hacer unos apartamentos y usted lo vende y sale de eso. Un parqueo para nosotros administrarlo. ¿Qué nosotros proponemos? Que el ayuntamiento y obras públicas nos den los permisos, que los impuestos que debemos pagar por ese negocio se nos exoneren los primeros 2, 3 años, 4 años, hasta que nosotros recuperemos parte de la inversión, porque estaremos así, nosotros ganándonos un dinero, pero también estamos solucionando un problema comunitario. El ayuntamiento y obras públicas, que es el gobierno, dijeron que no, que eso es un negocio y que eso dejaría que yo cuántos cientos de millones de pesos en impuestos y que ellos no iban a desaprovechar esa oportunidad, que lo hicieran si quisieran. Hoy estamos sufriendo las consecuencias. Entonces por ahí comenzó la medida. La medida comenzó por una arbitrariedad de la autoridad. Llevarte el vehículo porque ¿dónde rayos tú lo vas a poner? Te lo pones en la cabeza, será. Ese es el primer paso. Segundo paso ahora son los famosos giros a la izquierda, que se han convertido. Yo no había visto tantos memes, señores, tantas cosas en las redes sociales como los giros a la izquierda. Uno de los que más me gustó del fin de semana fue uno que la mamá le dice a la niña, mami y papi. Dice, no, papi no ha podido llegar todavía, pero hace 3 días que papi no viene, no es que está buscando todavía dónde girar a la izquierda para llegar aquí a la casa. Porque están prohibidos los giros a la izquierda. Y así por el estilo. Sin embargo, yo puedo decir que usé la avenida López de Vega, que es donde ha comenzado el piloto. No tiene letreros en ninguna de las intersecciones, son 3 intersecciones donde no se puede doblar. Una de ellas es bajando de norte a sur, no se puede doblar en la Gustavo Mejía Ricard a la izquierda, hay que entrar en la intersección anterior y dar un giro, bordear la cuadra para tomar entonces la Gustavo Mejía Ricard. También ocurre lo propio en la Rafael Augusto Sánchez. Hay que ir a una esquina más arriba, girar, dar una vuelta y volver. El tema está en que no hay un letrero que diga no doble a la izquierda. Han puesto unos conos bloqueando la mitad de la vía y hay unos agentes de DGCET ahí. Me temo, tiene lógico eso de no doblar a la izquierda porque la vía, la López de Vega está dividido con una serie de pilotillos en el centro y entonces cada vía para subir, o sea, de sur a norte y para bajar de norte a sur, solamente la avenida se convierte en 2 vías. Si usted deja una vía para esperar que el semáforo le dé oportunidad de doblar a la izquierda, usted está entorpeciendo ese lado de la vía. Eso es correcto. Ahora, infórmelo. Ahora, dígalo. Ahora, plantee alternativas. ¿Qué está provocando esto? Que la calle donde hay que girar para dar la vuelta está así. Así, señores, así entaponada. Porque se permite también parquear en un lado, está entaponada porque eso no es una calle para recibir ese flujo de tránsito. La gente se acostumbrará y sabe que no debe doblar por ahí, pero va a pasar lo mismo que pasa en la Churchill, donde en todas las esquinas, porque está bloqueada la Churchill entera, no se puede doblar a la izquierda en ningún sitio. Después que usted pasa la 27 de febrero, usted tiene que esperar para doblar a la izquierda, llegar después de la Gustavo Mejía Ricard, a donde está Megacentro, que usted puede doblar ahí en Megacentro, y ese lo permiten doblar ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque hay un gran comercio. Y en la esquina de abajo permiten hacer lo mismo y doblar ahí a la izquierda. ¿Sabe por qué? Porque hay otro gran comercio. En uno está La Sirena. ¿Cómo se llama eso de La Sirena? El Megacentro. No, el Megacentro es el que está de aquel lado. El centro comercial de La Sirena. Multicentro. Y más abajo está el multicentro del Bravo, donde hay salones de belleza, donde hay un gimnasio, donde hay de todo. Pero esos son 2 comercios.
Pues después usted viene subiendo, no puede doblar en ningún sitio a la izquierda. Y si va bajando no puede doblar en ningún sitio a la izquierda. ¿Pero qué hace todo el mundo? Dobla a la izquierda. Chequea, no hay agente de tránsito por ahí. Espera ahí, se paran ahí olímpicamente y doblan. Todo el mundo. ¿Que están violando la ley? Sí, pero si no te permiten girar, si no hay una oportunidad de girar como se hizo en una oportunidad en la Abraham Lincoln, que se van a quitar también varios de esos dobles a la izquierda, donde se le hizo una entrada para que en algunos sitios se pueda girar a la izquierda y lograr que haya una fluidez en el tráfico. Pero hay otros giros a la izquierda que están anunciados en la 27 de febrero con Churchill, en la 27 de febrero con Núñez de Cáceres, en la Núñez de Cáceres con John Kennedy, en la Abraham Lincoln con John Kennedy. Son varios giros. Son 4 etapas. Se comenzó con esta de la López de Vega y hasta el día de hoy, yo pasé 2 veces por ahí, más o menos funciona. Más o menos funciona. Pero yo me temo que estamos otra vez dando palos a ciegas. ¿Que algo hay que hacer? Sí. ¿Que la gente debe entenderlo? Sí. Pero tienen que ser cosas lógicas. Que la gente se involucre porque obedecen a una realidad, a una lógica para resolver este problema que no se quiere resolver porque los DGCET no sirven, no funcionan, no son la solución, sino que son el problema. Intran vive dando palos a ciegas, inventando cosas de una ciudad que no conocen. Hay una señora que se ve que tiene capacidad que conoce el tema, pero es la que ha hecho un media tour por todas las estaciones de radio, de televisión, en los medios escritos, dando declaraciones, informando, tratando de explicar lo que van a hacer, pero ha tenido la desdichada señora en algunas ocasiones unos trancones porque ella explica lo que entiende técnicamente, pero no es así. No es así, no hay forma de explicar esto. Pero vamos a ver a final de cuentas, vamos a ver a dónde llegamos con esto. ¿A dónde llegamos con esto? Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Y hablando del Intran precisamente, conversaba en el bloque anterior sobre este tema de las nuevas medidas sobre el caos del tránsito. El Intran ha sometido ante la justicia, ante el PECA directamente, el Intran y Milton Morrison, que es su director, han sometido a la empresa de color. Empresa de color y a su presidente, a su cabeza visible, el señor Oruña, señor Rogelio Oruña, de nacionalidad panameña, si no me equivoco, bajo una acusación muy seria y muy dura, una acusación sobre soborno y chantaje. Soborno y chantaje, de que le habrían ofrecido, según y ahí ustedes tienen el acto que se sometió, una nota sobre el acto, se había ofrecido $1 millón de entrada
y unos 3 millones de pesos mensual para que fuera prorrogado, según la acusación, el contrato que se vencía ahora de operar esa empresa de color, la emisión de las licencias de conducir, la renovación, la emisión de las licencias de conducir aquí en República Dominicana. Miren, este es un tema que no viene de ahora. Este es un tema que no viene de ahora. Desde 2004, 2005, la empresa de color llegó al país y desde entonces se han estado suscitando escándalos, investigaciones, denuncias de problemas que ha envuelto el negocio de esta empresa de emisión de documentos en República Dominicana, específicamente licencia. Una vez querían entrar en lo de la cédula, hasta en lo de los pasaportes, pero licencia principalmente. Y en esto ha sido involucrado en varias ocasiones y se han mencionado y se han investigado por lo menos uno o dos, pero por lo menos uno, entonces, en aquellas épocas pasadas, ministro o secretario de Obras Públicas. Uno que otro empresario privado con renombre. Abogados con renombre. Se ha hablado de entuertos, de cosas turbias, de violaciones legales en todo esto. El señor Oruña ha tenido muchos problemas en República Dominicana. Recuerdo una vez que hubo un allanamiento en una vivienda de él en una villa, en La Romana, junto con otras villas. Se celebraba también una boda. Me viene a la memoria. Pero también, en esta última parte, con el escándalo del Intran y los semáforos inteligentes, la empresa de color del señor Oruña está involucrada dentro de toda la operación, la investigación y de este proceso también. O sea que esta empresa ha adolecido de muchos problemas, de denuncias, de críticas y temas judiciales. Y esta vez es directamente Morrison, el Intran, que lo están acusando, señores, de soborno y de chantaje para la extensión del contrato. Y en manos de ellos está el tema de la expedición de la licencia de conducir, de expedición y renovación, y también estaba involucrado en algunas cosas con esto de la compañía, ¿cómo se llamaba? Latam, ¿cómo se llamaba? Transcor Latam, que tenía que ver con toda la cuestión esta de los semáforos inteligentes y de este negocio que está en manos de la justicia. Está involucrado personas, empresarios, funcionarios del gobierno, con ese escándalo que se armó. Vaya usted a ver, vaya usted a ver. Esperemos el desarrollo de los acontecimientos. Vaya usted a ver. Gracias por su compañía en esta emisión de Oye País de esta noche, con una cita para mañana 9 aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Será hasta entonces.